Ok, vamos a empezar. Vamos a tratar de ser lo más breves posibles. Quedamos entonces en que la siguiente clase tendría que ver con calcular derivadas mediante la regla de los cuatro pasos. Esta que se encuentra aquí es la regla de los cuatro pasos que se encuentra en el capítulo número 3. Si tú lo revisaste, podrás hallarla ahí. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Son los ejemplos que se encuentran en el libro, ya resueltos. Sin embargo, creo yo que siempre es mejor una explicación paso a paso, tanto de manera gráfica como de manera verbal. Y vamos a hacerlos. Primero los sencillos, después los más difíciles. Bien. Primero, calculamos la derivada de esta función. F de x igual a x cuadrada más 2. Las reglas para aplicar los cuatro pasos son los siguientes. Número uno, evaluar f de a y f de a más h, siendo a el punto de interés. Aquí, en lo particular, no tenemos ningún punto de interés. Por lo tanto, vamos a suponer que a es igual a x, ¿sí? Aquí me pide a. Bueno, en vez de a voy a tener x, f de x, y en vez de a más h, x más h. ¿Correcto? Esa es la única acotación que debo de hacer antes de empezar. Bueno, teniendo eso en cuenta, vamos a empezar. Vamos a calcular f de x, no de a, en este caso. Bueno, f de x pues ya está, ¿no? Es la misma función que está aquí puesta, así que pues no hay que hacer nada. Lo siguiente, estamos en el paso 1, lo siguiente es calcular f de x más h, ¿correcto? Eso significa que donde quiera que haya x, vamos a colocar x más h. Entonces, si antes era, como dice acá, x cuadrada, entonces voy a tener x más h al cuadrado y le sumo 2 unidades. Ahora, esto es un binomio al cuadrado, entonces lo puedo expresar como x cuadrada, porque es el cuadrado del primero, más el doble producto del primero por el segundo, más el último al cuadrado, que es un 2, que es una h, perdón. Y pues le agrego más 2, ¿correcto? Bien, entonces esto que está aquí entre paréntesis es f de x más h. Ya está el primer paso. El segundo paso, voy a hacer una división aquí para que no nos revolvamos y voy a continuar con amarillo. El segundo paso, según dice acá, es evaluar la diferencia f de a más h, o sea, f de x más h, esto que calculé, menos f de a, es decir, f de x en nuestro caso. Entonces, vamos a restar esto menos esto que se encuentra aquí, ¿sale? Por eso vamos a usar paréntesis. Entonces tenemos x cuadrada más 2xh más h al cuadrado más 2, y a eso le vamos a restar f de x, y f de x era paréntesis, ojo, siempre usar paréntesis, x cuadrada más 2, ¿sí? Siempre que hagas esta diferencia, siempre usa paréntesis, porque si no, el signo menos solamente habría afectado a x cuadrada y no al 2. El paréntesis hace que afecte todo lo que se encuentra adentro. Ahora, ese paso número 2 nos dice que aparte de hacer la diferencia, tenemos que simplificar, porque hay cosas aquí que se pueden simplificar. Observa que aquí hay un x cuadrada que es positivo, pero este signo menos hará que esta x cuadrada se vuelva negativo. Lo mismo va a pasar con el 2. Aquí tengo un 2 positivo y aquí voy a tener un 2 negativo. Por lo tanto, se va a cancelar este con este, porque uno es positivo y el otro negativo, y este con este, por la misma razón. Por lo tanto, lo único que me va a quedar de esa diferencia, simplificando, va a ser 2xh más h al cuadrado, y ya. Ese sería el paso número 2. El paso número 3, lo voy a poner con azul, paso número 3, sería hacer ahora un cociente, el cociente de esto, es decir, dividirlo entre h. O sea, 2xh más h al cuadrado dividido entre h, ¿correcto? Bien. Y el cuarto paso es tomar el límite de ese cociente, ¿ok? Eso lo voy a hacer en una siguiente página. Entonces vamos a calcular el límite, bueno, aquí es el paso número 4. Vamos a calcular el límite cuando h tiende a 0 de, ¿qué era? Era 2xh más h cuadrada sobre h. 2xh más h al cuadrado sobre h.
Ahora, observa que arriba, si tú sustituyes h por un 0, lo de arriba se va a 0 y lo de abajo también se va a 0 y un 0 sobre 0 es inadmisible. Por eso tenemos que ocupar lo que sabemos sobre el cálculo de límites. Y lo que debe venir a tu cabeza es modificar esta expresión de tal manera que no haya un denominador igual a 0. Ahora, si tú te das cuenta, esa expresión de ahí arriba eh, se puede escribir factorizando una h en la parte del denominador. H multiplica a 2x más h, ¿correcto? Ahí se factoriza una h. Y hay una h que se encuentra dividiendo, entonces multiplica, divide, se cancela. ¿Sí? De manera que esto es lo mismo que calcular el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h y ya. Nota que ahora esta expresión es muy sencilla porque ahora tengo un denominador que pues de hecho es un 1, eso nunca se va a ir a 0, entonces puedo sustituir. Esto es igual a 2x más 0. ¿Sí? Recuerda que se sustituye a lo que tiende h. Por lo tanto, esto es sencillamente 2x. Por lo tanto, para la función f de x igual a x cuadrada más 2, su correspondiente derivada f' de x va a ser 2x. Esa es la respuesta final para este problema. ¿Ok? Entonces date cuenta que pues no fue gran cosa aplicar los 4 pasos. Vamos a ver un segundo ejemplo. Encontrar la derivada de x cúbica. Hacemos lo mismo. Paso número 1, ¿recuerdas cuál es? Calcular f de x, ya está. Y f de x más h. Vamos a calcular f de x más h. Es decir, donde quiera que había x, vamos a agregarle una h. Y si estaba al cubo, entonces todo esto está al cubo. Esto es un binomio al cubo. ¿Cómo se expresa un binomio al cubo? El cubo del primero más 3 veces el primero al cuadrado. Qué feos. El primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado. Se intercambian las potencias. Más el último al cubo. ¿Ok? Ese es el binomio al cubo. Bien. Ahora, paso número 2. Bueno, lo vamos a hacer con amarillo para que no se revuelvan. Es la resta, ¿sí? De f de x más h menos f de x. Entonces, ocupo paréntesis. Voy a ocuparlos. Es x cúbica. Aquí sí cabe el decir ocupo, ¿sí? No para sustituir la palabra necesito. No, no lo hagan, por favor. Y bueno, escribimos todo lo que se encontraba arriba. Más h cúbica menos el valor de f de x, y f de x era x cúbica. Vamos a ponerle paréntesis para guardar las tradiciones. Siempre hay que utilizar paréntesis en el paso 2. Y otra vez, nota que yo tengo aquí una x cúbica positiva y esta es una x cúbica negativa. De modo, pues que se van a cancelar, ¿no? Esto y esto se cancela, se simplifica, como decía el paso 2. Ahora, en rojo, bueno, no en rojo, porque lo voy a volver a reescribir, pero obviamente va a quedar más cortito. Esa diferencia va a resultar sencillamente 3x cuadrada por h más 3xh al cuadrado más h al cubo. Eso fue todo en el paso 2. Con rojo, el paso número 3 va a ser, pues, hacer el cociente, ¿no? 3x cuadrada h más 3xh al cuadrado más h cúbica dividido entre h. Desde acá podríamos incluso modificar esto. Nota que aquí arriba otra vez la h está presente en todos los términos, entonces podríamos factorizarla. Eso significa que se va a cancelar con la de abajo. Esta de abajo se va a cancelar con una h de cada término. Una h de cada término. La h del primer término aquí va a desaparecer el cuadrado y este en vez de ser un 3 se va a convertir en un 2. De manera que ese cociente va a quedar sencillamente como pues 3x cuadrada, la h ya no aparece, más 3xh, ya no aparece el cuadrado, más h cuadrada, ya no aparece el cubo. Y eso sería todo en el paso 3, ya está bien simplificado. El paso número 4, vamos a ocupar otra hoja, vamos a calcular, paso número 4, es evaluar el límite cuando h tiende a 0
de lo que tenía hace rato. Ya no me acuerdo qué es. 3x cuadrada más 3xh más h. Ok. Mejor me lo llevo, ¿no? Me lo llevo. En la siguiente página. Ok, no importa. Vuelvo a escribir aquí. Paso número 4. El límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Todo esto entre paréntesis. Y como no hay un denominador que se haga 0, esto es un polinomio, pues basta con sustituir. Donde quiera que haya h, pongo un 0. Entonces este límite es igual a 3 por x al cuadrado más 3 por x por 0 en vez de la h más 0 en vez de la h al cuadrado. Esto se va a hacer 0 porque pues 0 por cualquier cosa da 0 y 0 al cuadrado te da 0. Por lo tanto, ese límite es igual a 3x al cuadrado. Por lo tanto, podemos decir que si f de x es igual a x cúbica, entonces su función derivada sería la función 3x al cuadrado. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Y a ver, esto era algo que no ocupábamos. Sí, que se vaya. Siguiente ejemplo. Encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función anterior, x cúbica, en x igual a 1/2. Ojo, aquí me están pidiendo la ecuación de la recta tangente. Ecuación de la recta. ¿Sí? ¿Ecuación de la recta cuál es? La más fácil que uno se puede aprender es la ecuación punto pendiente. Y menos y sub 0 igual a m por x menos x0. Y ya, esa es toda. Es la que te debes de saber de memoria. Esa es la que vamos a ocupar. Ahora, la derivada, porque obviamente nos vamos a referir al ejemplo anterior, ya sabemos que la derivada de f de x, es igual a 3x al cuadrado. Eso lo vimos en el ejercicio anterior. ¿Recuerdas qué era la derivada? ¿Cómo empezamos hablando de la derivada? Pues con el problema de la pendiente de la recta tangente a una curva. Esto precisamente es el valor de la pendiente de la recta tangente. Si esta fuera la ecuación de la recta tangente, esta m, pues sí, va a ir aquí adentro. Entonces, ¿qué más necesitamos? De acuerdo a esa ecuación, ¿qué tenemos? Tenemos la m. Esta y y esta x van a aparecer siempre como y x, no van a adquirir ningún valor. Por lo tanto, nos está faltando este par ordenado, x0 y y0. Recuerda que esta recta, esta ecuación, es la recta punto pendiente. ¿Sí? La pendiente pues es obvia, es esta. Pero este x0 y y0 es precisamente el punto que necesitamos para poder trazar la gráfica. Entonces se trata de un par ordenado, x0 y y0, que por el momento no sabemos quién es, pero esta parte del problema nos arroja un poco de luz al respecto. X va a ser igual a 1/2. Ese x va a ser precisamente este x0. Así que falta ya quién es este y sub 0. Para eso, pues ocupo quién es la función. Y yo digo que y sub 0 es igual a f de x0. Si x0 dije que era ese 1/2, entonces f de 1/2 va a ser igual a, como dice la función dice que es lo que sea que esté dentro al cubo. Entonces es 1/2 al cubo. Y 1/2 al cubo es igual a 1/8. Ya está. Por lo tanto, este par ordenado x0, y0 no es otro más que 1/2, porque ese fue el que agarramos acá, el que nos dio el problema, 1/8, porque ese fue el que nos salió de evaluar la función. ¿Ok? Entonces ya están, x0, y0. M, ¿quién es? M dijimos que era el valor de la derivada. Sin embargo, no podemos dejarlo así como una función, porque es la derivada en un punto. Este punto de aquí en realidad va a ser nuestro punto de interés. Aquí sí hay un punto de interés, sí lo marca. X igual a 1/2. Por lo tanto, nuestra m de la pendiente, m va a ser f' no de x, sino de un valor en particular de x. Lo que nos dice ahí, 1/2. f' de 1/2. Sabemos que f' es 3x cuadrada. Por lo tanto, esto va a ser 3 por 1/2 al cuadrado. 1/2 al cuadrado es 1/4 y por 3 esto va a ser igual a
3/4. 3/4 es el valor de la pendiente de la recta tangente. Y solamente basta armar todas las piezas, porque ya tenemos todas. Y siempre va a ser Y0 es 1/8, M es 3/4, X siempre va a ser X y X0 es 1/2. Armamos todo. Y, que siempre va a ser Y, menos Y0, 1/8, igual a M. M es 3/4. Paréntesis, X siempre va a ser X y X0 es el 1/2 que nos habían dado. Esto ya por sí solo responde a nuestra pregunta. Sin embargo, siempre es mejor expresar una ecuación de la recta como y igual a lo que sea. Bueno, no lo que sea, sino en el despeje que resulte de toda esta operación. Es decir, el 3/4 por el x, el 3/4 por el 1/2, el 1/8 hay que pasarlo del otro lado y vamos a hacerlo, ¿sí? No es tan difícil. Al final vamos a pasar el 1/8, entonces 3/4 por x pues es 3/4 por x. 3/4 por 1/2 es 3 por 1, 3. Y 4 por 2 son 8. Y el 1/8 pasa sumando. De manera que menos 3/8 más 1/8 pues serían menos 2/8. Y ya, mejor borro esto de acá y escribo menos 2/8. ¿Y menos 2/8 qué es? Pues si saco mitad de arriba y abajo es 1/4. Menos 1/4. Por lo tanto, esta es la respuesta de la recta tangente a la gráfica en el punto x igual a 1/2. Bien, no se ocuparon los 4 pasos, pero se resolvió un problema que estaba ahí. Si te generaba dudas, pues ya está la solución. Estamos acá. Bien, antes, una cuestión de notación. Es decir, cuando hablamos de la derivada de una función, hay varias formas de hablar de la derivada de la función y de notarla, ¿sí? La que conocemos ahorita es esta, f'. Sin embargo, no es la única. Otra de ellas es esta, de y en dx o y' o de y o derivada de x con respecto a la función y, ¿sí? Las más usuales son las primeras dos, ¿sí? Si alguien va a ver ecuaciones diferenciales, entonces por lo regular o cálculo vectorial, pues va a ver estas otras tres. Pero nosotros vamos a conformar con esta, ¿sí? f' o dy en dx. Ahora, eso de dy en dx, pues lo podemos leer como la derivada de la función y con respecto a los incrementos de x, con respecto a la variable x, ¿ok? Y una manera de entenderlo es otra vez con un límite. Ahí el único cambio que está haciendo es que en vez de h, pues hay una delta x. ¿Sí? Aquí iba una h, aquí abajo también iba una h, y el límite tendría cuando h tiende a 0. Pero es exactamente lo mismo, ¿ok? Es una diferencia de dos cosas, una que se hace muy pequeñita y la otra, pues vemos qué pasa con ello, ¿no? Bueno, cuestión de notación. Otra vez, esto significa derivada de la función y respecto a la variable x. Y al aplicar la regla de los 4 pasos, en vez de hablar de h's, vamos a hablar de deltas x. Eso puede pasar muchas veces. Para eso, vamos a ver el siguiente ejemplo, que según el libro usa deltas x. Otra vez, use 3, o sea, esto, para encontrar la derivada de la función raíz de x, lo cual significa utilizar otra vez los 4 pasos. Vamos a calcular entonces y, en vez de decir f, decimos y de x más delta x, ¿sí? ¿Por qué? Porque delta x ocupa el lugar de h que anteriormente nosotros estábamos usando y y ocupa el lugar de f. La función, pues siempre, recuerden, en el plano cartesiano, aquí está x y aquí está y. Pues resulta que y es f de x, o sea, depende del valor de la función, cómo va a ser el valor de la variable y, ¿ok? Entonces no te asustes si pongo y o pongo f de x, es lo mismo. Bien, bueno, esto también lo borro. Ya está. Entonces el primer paso es encontrar este incremento, pues la función y, pues ya está. Paso número 2, hacer la resta. Entonces decimos, Chihuahua, bueno, pero ¿quién es esta función? Perdón, no lo he hecho. Entonces va a ser la raíz de, bueno, no puedo, puedo usarlos o no usarlos, x más delta x, porque recuerda que el truco es que en la función, donde quiera que haya x, ahora pones x más
Antes era h, ahora es x más delta x. ¿Sí? Estoy haciendo exactamente lo mismo con los primeros dos problemas. Bueno, el siguiente es hacer la resta. La resta de lo nuevo que tengo acá, más delta x, menos el valor de la función. La función era raíz de x. ¿Sí? El paso número 3 era dividir esto entre h. Bueno, ahora en vez de h, pues voy a poner delta x. Y el valor número, bueno, la parte número 4, la regla, parte de la regla, el cuarto paso, parece como algo de Alcohólicos Anónimos, el cuarto paso, son 11 creo. Ah, no, es para penales, ¿no? Bueno, X. El cuarto paso sería calcular el límite de todo eso. Límite cuando delta X tiende a 0 de la raíz de X más delta X menos raíz de X sobre delta X. ¿Ok? Ahora, no podemos sustituir por lo siguiente. El denominador se iría a 0 si yo sustituyo aquí un 0, ¿cierto? Y el numerador también se haría 0 si yo sustituyo rápidamente esto en 0. Si esto se vuelve 0, esto se vuelve sencillamente raíz de x. Y raíz de x menos raíz de x, pues se va a cancelar. Y yo no quiero que suceda eso. Entonces, para calcular un límite de esta clase, tengo que factorizar de una manera especial. Y vamos a hacerlo en la siguiente página. Yo tengo en el numerador raíz de x más delta x, ¿cierto? Menos raíz de x sobre delta x. Tengo exactamente lo mismo. Ahora, uno de los trucos más usados para calcular límites y para calcular derivadas por los cuatro pasos, al momento de factorizar, es el truco de multiplicar por un 1. Pero ese 1 es un 1 muy especial. El 1 puede ser igual a entre a, puede ser igual a x menos 1 entre x menos 1. O sea, total que arriba tiene que haber lo mismo que abajo. Entonces voy a poner una expresión donde arriba sea lo mismo que abajo, de manera que sea muy especial y que me ayude a factorizar esto. ¿Cómo? Pues voy a hacer uso de una diferencia de cuadrados. El problema es que aquí tengo que sacar un delta x para que se cancele con este. Y la única manera es multiplicar por su binomio conjugado. ¿Cuál es su binomio conjugado? Pues si esto es una cosa menos otra, el binomio conjugado es una cosa, ¿sí? Esto era la una cosa, más la otra cosa. Nota que únicamente hay un cambio de signo, menos y más. Eso es lo que hace que un binomio sea un binomio conjugado, que lo único que cambie sea el signo. Y pues abajo tiene que haber lo mismo, porque esto tiene que ser igual a 1. Raíz de x más delta x más raíz de x. ¿Ok? Bien, nota que arriba y abajo tenemos lo mismo, entonces básicamente esto es multiplicar por un 1. Así que no cambiamos el valor, solamente vamos a cambiar la forma. ¿Qué resulta de un binomio conjugado? Bueno, de una multiplicación de binomios conjugados. Recuerda, a más b por a menos b. Eso va a ser igual a... ¿Te acordaste? A cuadrada menos b cuadrada. Ese es todo el truco. Y vamos a ver cómo es que eso se aplica acá. Vamos a ver. Entonces, si estoy multiplicando esto, pues es el primer término al cuadrado menos el otro al cuadrado. Lo que significa que las raíces van a desaparecer. Entonces voy a tener x más raíz de x por un lado menos x en la parte de arriba. ¿Sí? Pero si yo multiplico esto por esto, pues no se va a cancelar nada. Realmente va a quedar sencillamente como expresado. Delta x por todo lo demás. Raíz de x más delta x, se cierra la raíz, más raíz de x. ¿Ok? Paréntesis. Pero nota que en el numerador hay cosas que se pueden cancelar. Yo aquí tengo una x que va a ser negativa y aquí tengo una x que va a ser positiva. Por lo tanto, eso es x menos x, se cancelan. ¿Y quién sobrevive? Delta x. Entre delta x que multiplica a todo lo que está ahí adentro. Que no lo quiero repetir porque ya me dio flojera. Pero es esto de acá. ¿Ok? Bueno, entonces, pues ve que una cosa multiplica, la otra divide. Se están cancelando las deltas x, lo cual es muy bueno. Y esto va a ser igual a
Bueno, arriba, aunque se canceló, en realidad queda un 1. Nunca vayas a poner un 0, por el amor de Dios. Nunca. Y aquí vamos a tener raíz de x más delta x, raíz más raíz de x. ¿Correcto? Y bueno, con esto ya nosotros podemos calcular el límite. Ahora sí podemos decir que es lo mismo que calcular el límite cuando delta x tiende a 0 de la expresión 1 sobre raíz de x más delta x, vaya memoria que tengo, más raíz de x. ¿Sí? Y aquí el denominador no se te va a hacer 0 cuando sustituyas esto por un 0. De hecho, va a ser lo siguiente. 1 sobre raíz de x más 0, ¿sí? Y raíz de x más 0, que es, pues, raíz de x, ¿no? Porque no le estoy agregando nada. Más raíz de x. Aquí se suman, no se restan. Si se restaran tendríamos un problema porque se iría eso a 0. Entonces eso va a ser igual a 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y esa es precisamente la derivada f' cuando f era, ¿quién? Raíz de x. Si la función f de x es raíz de x, su derivada es 1 sobre 2 veces la raíz de x. ¿Cómo ves? ¿Difícil? Pues es cuestión de práctica. Así que practica.